¿Puede un cadáver despertar un corazón muerto? Sevilla, 1640. El aire olía a azahar rancio y a pescado podrido del Guadalquivir, una mezcla que se adhería a la piel como un sudario húmedo bajo el sol implacable de Felipe IV. En las entrañas del Hospital de las Cinco Llagas, o más bien en el anexo sombrío que servía de anfiteatro anatómico improvisado, Mateo Galván apenas notaba el hedor exterior. El suyo era un perfume más íntimo y persistente, el del formol casero, hierbas conservantes y la dulce descomposición controlada de la carne humana. A sus 30 años, su mundo era este: la fría piedra bajo sus pies, los instrumentos metálicos relucientes sobre la mesa y la verdad desnuda que ofrecían los muertos. Una verdad mucho más fiable que la que pregonaban los vivos en las bulliciosas calles de Santa Cruz o en los salones perfumados de la nobleza. Mateo era un hombre tallado por la decepción. Una vieja herida, una prometida que prefirió el brillo del oro a la promesa de un amor austero, había congelado algo dentro de él. Lo había empujado hacia este refugio de vísceras y huesos, donde la lógica reinaba y las emociones eran una variable indeseable. Delgado, pálido, con unos ojos oscuros que parecían absorber la luz sin devolverla, vestía ropas funcionales, manchadas con la evidencia de su oficio. Una leve cojera, recuerdo de unas fiebres infantiles que casi lo llevaron, acentuaba su aire de observador apartado del flujo vital de la ciudad. Su cinismo era una armadura forjada con esmero. Unos golpes resonaron en la pesada puerta de roble. Era el capitán Vargas, jefe de alguaciles, un hombre corpulento cuyo rostro parecía una máscara de pragmatismo y hastío oficial. «Galván», gruñó Vargas sin preámbulos. «Tenemos un asunto delicado. Doña Elvira de Silva. La encontraron esta mañana en su lecho, sin vida». Mateo alzó una ceja. Doña Elvira, joven, bella, recién casada con un erudito de cierta fama, pero sin gran fortuna. Había rumores sobre su piedad casi monacal y su discreción. «¿Causa?», preguntó Mateo, su voz neutra, acostumbrada a la brevedad. «Fiebre maligna», dicen los médicos de cámara, «fulminante». Vargas se encogió de hombros, un gesto que minimizaba cualquier duda. «Pero el oidor quiere un examen, discreto. Ya sabe, por asegurar. Es sobrina de un consejero del rey». El palacio de los Silva era un remanso de silencio y lujo contenido, un contraste brutal con el bullicio exterior y la cruda realidad del laboratorio de Mateo. En la alcoba principal, sobre un lecho cubierto de brocados, yacía doña Elvira. Mateo sintió una punzada extraña, un cortocircuito en su habitual desapego. Era hermosa, incluso en la quietud de la muerte. Una serenidad casi antinatural impregnaba sus facciones pálidas, sus labios apenas entreabiertos como si fueran a suspirar. Pero sus ojos, bajo los párpados cerrados, parecían guardar una tensión secreta. No había signos evidentes de violencia, ni el rictus agónico de una fiebre devastadora. Solo esa paz extraña, demasiado perfecta. Y algo más, una minúscula, casi imperceptible marca violácea en la base del cuello, oculta por el encaje del camisón. Una rigidez en los miembros que no encajaba del todo con el tiempo transcurrido. Su cinismo habitual flaqueó. Esto no era una fiebre, era una mentira envuelta en seda. Y por primera vez en años, la víctima silenciosa sobre su mesa de examen le importaba. Mateo trabajó con su meticulosidad habitual, pero una corriente subterránea de inquietud guiaba sus manos. Examinó la marca en el cuello, la textura de la piel, la ligera decoloración alrededor de los labios. Nada concluyente por sí solo, pero la suma de detalles susurraba una historia diferente a la oficial. Al levantar con delicadeza uno de los párpados, la pupila se mostró contraída, fija, extraño para una muerte natural. «¿Y bien, Galván?». La impaciencia de Vargas vibraba en el aire cargado de perfume floral y el inicio del olor a muerte. «No hay signos claros de fiebre», dijo Mateo lentamente, eligiendo sus palabras. «La rigidez es particular, y esta marca», señaló el cuello. «Podría ser cualquier cosa, por supuesto, una picadura, una reacción». «Una fiebre maligna, Galván, eso dirá su informe», interrumpió Vargas, su tono endureciéndose. «No complique las cosas. La familia ya está bastante afligida». Mateo asintió, pero sus ojos oscuros se encontraron con los del capitán por un instante, una chispa de desafío contenida. Sabía que Vargas estaba transmitiendo una orden, no una opinión médica. Cerró el caso oficialmente, como le indicaron, pero la imagen de doña Elvira, su belleza serena y la mentira que la envolvía, se instaló en su mente como un grabado al aguafuerte. De vuelta en la soledad de su laboratorio, rodeado de sus familiares tarros y preparaciones,
Mateo no podía deshacerse de la sensación de falsedad. Los muertos no mentían, pero los vivos eran maestros del engaño. ¿Quién querría silenciar a una joven tan discreta? Los rumores sobre la atención que le dispensaba don Rodrigo de Guzmán, el poderoso conde de Linares, acudieron a su mente. Un hombre conocido por su arrogancia y sus caprichos, casado con la orgullosa doña Beatriz. Celos, poder, motivos tan viejos como Sevilla misma. Decidió buscar consejo, o al menos un oído comprensivo, en Fray Lorenzo. El viejo franciscano, custodio de la biblioteca del convento de San Francisco, era un hombre de sorprendente pragmatismo bajo su hábito remendado. Conocía los secretos y las intrigas de la ciudad mejor que muchos confesores. Lo encontró en el claustro silencioso, entre el aroma a cera y libros antiguos. Mateo expuso sus dudas, omitiendo detalles comprometedores, pero dejando clara la discrepancia entre la versión oficial y sus observaciones. Fray Lorenzo lo escuchó con atención, sus dedos nudosos acariciando la cruz de madera que colgaba de su cuello. «Hijo», dijo finalmente, su voz suave pero firme, «hay aguas en esta ciudad que es mejor no remover. Los Linares son como el Guadalquivir en crecida, arrastran todo a su paso. La verdad, a veces, es un lujo que los humildes no podemos permitirnos». Hizo una pausa, sus ojos penetrantes fijos en Mateo. «Pero sé que tu conciencia es tan afilada como tus bisturíes. Si decides seguir este camino, hazlo con la astucia de la serpiente y la invisibilidad de la sombra. Y ten cuidado. El honor de los nobles se defiende con acero y veneno». Le dio a Mateo el nombre de una antigua sirvienta de los Silva, ahora retirada en una pequeña casa cerca de la muralla. Quizás ella supiera algo. Current Part Characters, 3.228. Total Characters, 6.871. Mateo encontró a la anciana, una mujer encogida por los años y el miedo, en una modesta vivienda en el barrio de San Bernardo. Al principio se mostró recelosa, negando saber nada. Pero la mención del nombre de Fray Lorenzo y la sinceridad en la mirada de Mateo parecieron ablandarla. Le habló de doña Elvira, de su dulzura, de su infelicidad en un matrimonio arreglado, y sí, de la persistente y agobiante atención del conde de Linares. «Él la veía como una pieza de caza, señor anatomista», susurró la anciana mirando nerviosamente hacia la puerta. «Y la condesa, doña Beatriz, sus ojos eran puñales cada vez que miraba a mi niña». No sabía nada concreto sobre la muerte, pero confirmó la atmósfera de tensión y celos que rodeaba a Elvira. Los días siguientes, Mateo se sumergió en una investigación discreta, robando horas a su trabajo oficial. Recorrió las calles cercanas al Palacio de los Linares, observó, escuchó. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una mariposa blanca, de un tamaño inusual, revoloteaba cerca de la ventana de la que había sido la habitación de Elvira en el Palacio Silva. La observó, extrañado. Las mariposas no eran comunes en ese rincón sombrío de la ciudad. Desapareció tan rápido como había llegado. Unos días después, mientras examinaba unos viejos libros de botánica en su laboratorio, buscando información sobre venenos sutiles, la mariposa apareció de nuevo, posándose un instante sobre una página que describía las propiedades de la adelfa. Mateo sintió un escalofrío. ¿Coincidencia? ¿Una señal? ¿O era su propia mente, obsesionada con el caso, la que creaba patrones donde no los había? El cinismo luchaba contra una incipiente fascinación por lo inexplicable. Decidió que necesitaba hablar con alguien que hubiera estado cerca de Elvira hasta el final. Isabel, la joven doncella personal de doña Elvira. Sabía que seguía sirviendo en la casa Silva, ahora bajo el mando del viudo erudito. Llegar hasta ella no sería fácil. Requeriría sigilo y quizás la ayuda indirecta de Fray Lorenzo para concertar un encuentro secreto. El fraile, a regañadientes, accedió a transmitir un mensaje a través de la red de mendicantes y beatas que conocían los secretos de cada casa principal. El encuentro tuvo lugar al anochecer, en la sacristía de una pequeña iglesia olvidada cerca del Arenal. Isabel era apenas una muchacha, sus ojos grandes y oscuros llenos de un terror palpable. Temblaba visiblemente. Mateo tuvo que emplear toda su paciencia, asegurándole que solo buscaba la verdad para honrar la memoria de su señora. Finalmente, entre sollozos ahogados, Isabel habló. «La condesa, doña Beatriz, odiaba a mi señora», susurró. «Siempre la miraba con desprecio. Unos días antes de que muriera, la condesa visitó a doña Elvira. Le trajo un remedio especial para sus jaquecas. Un pequeño frasco de cristal oscuro. Dijo que era una receta familiar muy efectiva».
Isabel describió cómo doña Elvira, siempre confiada y deseosa de agradar, había tomado una dosis esa misma noche. A la mañana siguiente estaba muerta. Isabel, aterrada, había visto a la camarera mayor de la condesa llevarse discretamente el frasco vacío poco después de que se descubriera el cuerpo. No se atrevió a decir nada. ¿Quién le creería? El veneno. La pieza que faltaba encajaba con una lógica brutal. Un regalo envenenado, administrado por la propia víctima bajo la apariencia de un remedio. Era el método de una mente fría y calculadora, segura de su impunidad. Ahora Mateo tenía un testimonio, frágil y aterrado, pero un testimonio al fin. Necesitaba pruebas más tangibles. El frasco, probablemente destruido. La receta, imposible de rastrear, pero quizás quedara algún rastro de la sustancia. Recordó la mención de Isabel sobre las jaquecas de Elvira. ¿Dónde podría haber guardado ese remedio? ¿En su tocador? ¿En algún cajón secreto? Volvió a pensar en la mariposa blanca. Había revoloteado cerca de la ventana de Elvira. Y sí, era una idea descabellada, nacida de la desesperación y de esa extraña conexión que sentía con la muerta. Una noche, protegido por la oscuridad y la habitual falta de vigilancia en la zona trasera del Palacio Silva, el viudo erudito vivía ahora sumido en sus libros y su duelo. Mateo se deslizó hasta los pequeños jardines privados. Eran más un patio interior con algunos arriates descuidados. La luna apenas iluminaba el lugar. Mientras buscaba a tientas sin saber muy bien qué, la mariposa blanca apareció de nuevo. Voló erráticamente entre las sombras y finalmente se posó sobre un macizo de hierbas medio secas, justo al pie de la ventana de la alcoba de Elvira. Mateo se acercó con el corazón latiendo con fuerza. Apartó las hojas muertas. Allí, semioculto entre las raíces, encontró un pequeño objeto, un diminuto frasco de cristal oscuro, casi idéntico al descrito por Isabel. Estaba vacío, pero aún conservaba un ligerísimo residuo aceitoso y un olor dulzón y penetrante que Mateo reconoció vagamente de sus estudios. Adelfa. O quizás algo más exótico, mezclado. A la mañana siguiente, en la seguridad de su laboratorio, analizó cuidadosamente el residuo. Sus sospechas se confirmaron. Contenía trazas de un alcaloide potente, derivado de una variedad de adelfa poco común en España, pero conocida en Italia y utilizada a veces por envenenadores profesionales por su acción rápida y difícil detección si no se buscaba específicamente. Un veneno que requería conocimientos y acceso. Algo que doña Beatriz, con las conexiones de su familia y su probable resentimiento, podría haber conseguido. La certeza era ahora como plomo en su estómago. Tenía un móvil, celos, un testimonio, Isabel, y una prueba física, el frasco con restos de veneno. Pero aún era insuficiente para acusar a la condesa de Linares. Necesitaba algo que la vinculara directamente con la adquisición del veneno. Fue entonces cuando llegó la advertencia. 2 hombres corpulentos vestidos con la sobria librea de los Linares lo interceptaron en un callejón oscuro cerca de su laboratorio. No hubo amenazas directas, solo una conversación amable. Le preguntaron por su salud, por su trabajo, y mencionaron de pasada lo desagradable que sería para todos si surgieran rumores infundados sobre la muerte de doña Elvira. El mensaje era claro, sabían que estaba investigando y le aconsejaban detenerse. La sangre de Mateo se heló, pero extrañamente el miedo se mezcló con una determinación fría. Habían confirmado sus sospechas al intentar silenciarlo. Ya no era solo por Elvira. Era por él, por desafiar esa arrogancia impune. Current Part Characters 3.519. Total Characters 1.361. Mateo sabía que caminar sobre hielo fino, cualquier movimiento en falso podría costarle la vida, o peor aún la desacreditación profesional que lo devolvería a la nada. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que ni el poder de los Linares pudiera enterrar. Pensó en los boticarios de la ciudad. Un veneno tan específico no se vendía en cualquier esquina. Requeriría un proveedor discreto, quizás alguien que tratara con ingredientes exóticos o prohibidos. Fray Lorenzo, con su red de informantes en los bajos fondos y entre los servidores de las grandes casas, podría ser la clave. Volvió a visitar al franciscano, esta vez exponiendo con más detalle sus hallazgos y el peligro que corría. El fraile escuchó, su rostro arrugado por la preocupación. «Estás jugando con fuego, Mateo», murmuró, «pero veo que la llama ya ha prendido en ti». Accedió a hacer averiguaciones discretas.
Sabía de un boticario renegado, un tal maese Nicolás, que operaba desde una trastienda cerca del barrio judío y que proveía remedios especiales a la nobleza, sin hacer demasiadas preguntas. Localizar a maese Nicolás llevó varios días de indagaciones cautelosas. Mateo finalmente lo encontró. Un hombrecillo huidizo, con ojos de comadreja, rodeado de alambiques y hierbas secas en un local que olía a azufre y secretos. Persuadirlo para que hablara fue una obra maestra de paciencia y velada amenaza. Mateo no ofreció dinero, sino algo más valioso, la posibilidad de evitar la atención de la Inquisición sobre sus otras actividades si cooperaba. Finalmente, Nicolás admitió, con voz temblorosa, haber vendido un preparado concentrado de adelfa italiana a una dama encapuchada, cuya descripción coincidía vagamente con la de doña Beatriz, hacía varias semanas. No había registro escrito, por supuesto. Era la palabra de un criminal contra la de una condesa, insuficiente. Mateo estaba en un callejón sin salida. Tenía las piezas, pero no podía ensamblarlas públicamente. Fue entonces cuando la desesperación aguzó su ingenio. Si no podía probar la compra, quizás podría encontrar algo que revelara la intención, la premeditación. Recordó las palabras de Isabel sobre las jaquecas de Elvira. ¿Eran reales o una excusa conveniente? Necesitaba acceder de nuevo al Palacio Silva, a los aposentos de Elvira. Usando una excusa relacionada con la necesidad de recoger algunas notas olvidadas de su examen inicial, y aprovechando la negligencia del servicio ahora que la señora había muerto, Mateo consiguió volver a entrar en la alcoba. Estaba tal como la recordaba, impregnada de un silencio polvoriento. Mientras buscaba discretamente en el escritorio de Elvira, entre cartas piadosas y libros de devoción, sus dedos tropezaron con un pequeño diario personal, oculto bajo un doble fondo. Las últimas entradas hablaban de sus crecientes dolores de cabeza, sí, pero también de su miedo a la condesa, de miradas de odio y comentarios velados. Y una frase, escrita con letra temblorosa pocos días antes de su muerte: «Beatriz me ha ofrecido hoy su remedio milagroso. Dice que acabará con mis males. Que Dios me perdone, pero su sonrisa me ha helado el alma». Era la prueba moral, la conexión que necesitaba. La premeditación, la intención malévola estaban allí, escritas por la propia mano de la víctima. No era una prueba legal irrefutable para un tribunal, pero era dinamita en el juego de las reputaciones y las apariencias que regía la Sevilla nobiliaria. Ahora Mateo tenía el arma, pero debía elegir el momento y el lugar para dispararla. Una acusación directa seguía siendo suicida. Necesitaba crear una situación en la que la verdad emergiera por sí sola, o al menos sembrar una duda tan corrosiva que obligara a los Linares a exponerse o a las autoridades a intervenir para proteger el orden social. La oportunidad se presentó con la proximidad de la festividad del Corpus Christi, una de las celebraciones más importantes de Sevilla, donde la nobleza exhibía su piedad y su poder en procesiones y actos públicos. Los Linares, como una de las familias más prominentes, tendrían un papel destacado. La reputación era primordial en esos días. Un escándalo, por pequeño que fuera, sería devastador. Mateo trazó un plan arriesgado. No iría directamente a Vargas, quien probablemente enterraría la prueba bajo presiones superiores. Tampoco podía confiar en una denuncia anónima, fácilmente descartable. Decidió usar a Fray Lorenzo como catalizador indirecto. Le entregó una copia cuidadosamente transcrita de la entrada relevante del diario de Elvira, junto con un resumen anónimo de sus hallazgos sobre el veneno y el testimonio de maese Nicolás, sin nombrarlo directamente, para protegerlo. Le pidió al fraile que hiciera llegar esa información, no como una acusación formal, sino como una preocupación grave por el alma de los implicados, al confesor de la familia Linares, o mejor aún, a una autoridad eclesiástica de alto rango conocida por su rigor moral y su rivalidad latente con ciertas facciones de la nobleza. Fray Lorenzo dudó, consciente del peligro, pero la evidencia moral del diario y la persistencia de Mateo lo convencieron. Accedió, utilizando sus propios canales discretos dentro de la iglesia. El objetivo era plantar la semilla de la duda en el corazón mismo del sistema que protegía a los Linares. Los días previos al Corpus fueron tensos. Mateo se mantuvo en las sombras, observando, esperando. Notó una mayor discreción en los movimientos de los Linares, una cierta rigidez en el semblante habitualmente arrogante del conde. La información había llegado a su destino. El día de la procesión principal, Sevilla era un hervidero.
Tapices colgaban de los balcones, el aire vibraba con cánticos y el olor a incienso. Mateo se mezcló con la multitud cerca de la catedral, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y expectación. Vio pasar a los Linares. Don Rodrigo, con su porte altivo, pero con una sombra de preocupación en los ojos. Doña Beatriz, impecable como siempre, pero con una palidez mortal bajo el maquillaje y un gesto apretado en los labios. No hubo una confrontación pública. No hubo gritos ni acusaciones, pero algo había cambiado. Las miradas de otros nobles hacia los Linares eran más esquivas, los saludos más fríos. Se percibía una tensión subterránea. La duda, una vez sembrada en esa sociedad obsesionada por el honor, era un veneno lento pero efectivo. Mateo vio cómo el arzobispo, al pasar junto a ellos, les dirigía una mirada severa y prolongada, sin la habitual deferencia. La red de protección empezaba a resquebrajarse, no por un golpe directo, sino por la corrosión interna del escándalo susurrado. Los días posteriores al Corpus, un silencio expectante se apoderó de los círculos nobiliarios. No hubo una investigación oficial ruidosa, pero las consecuencias se manifestaron de forma más sutil y, para la condesa, igualmente devastadora. Primero, cesaron las invitaciones a los eventos sociales más exclusivos. Luego, se rumoreó que el confesor de la familia había elevado una consulta grave a instancias superiores de la Iglesia sobre un asunto moral delicado que afectaba a la casa Linares. Finalmente, la noticia se filtró discretamente. Doña Beatriz, condesa de Linares, se retiraba indefinidamente a un remoto convento en las sierras de Huelva por motivos de salud y devoción. Era el eufemismo habitual para el destierro social, una muerte en vida para una mujer de su orgullo y posición. Nadie mencionó el veneno, ni a doña Elvira. El escándalo se contuvo, pero la culpable había sido castigada a la manera implacable de su propia clase, borrada del mapa social, condenada al olvido y al ostracismo perpetuo. Don Rodrigo, el conde, quedó públicamente indemne del asesinato, pero su reputación sufrió un golpe irreparable. La sombra de la sospecha, la mácula en el honor de su casa por las acciones de su esposa, lo acompañaría para siempre. Su influencia política disminuyó, sus ambiciones se vieron frenadas. Había perdido la partida silenciosa por el poder y la reputación. Mateo observó todo desde la distancia, con una mezcla de satisfacción sombría y vacío. Había logrado justicia para Elvira, a su manera retorcida y limitada. No era la justicia ideal de los libros, pero era la única posible en la Sevilla corrupta que habitaba. Se aseguró, a través de Fray Lorenzo, de que el viudo de Elvira recibiera una donación anónima sustancial para garantizar una tumba digna y misas perpetuas por el alma de su esposa en la iglesia de Santa María la Blanca. Consiguió también que en los registros parroquiales, aunque no en los oficiales, se anotara una nota críptica junto al nombre de Elvira, fallecida en circunstancias que requieren la misericordia divina. Un pequeño acto de verdad en medio de la gran mentira. Una tarde, poco después de que la noticia del retiro de la condesa se hiciera pública, Mateo visitó el cementerio donde Elvira había sido finalmente enterrada. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio. Se detuvo frente a la sencilla lápida de mármol. No había flores, solo el silencio del camposanto. Mientras permanecía allí, perdido en sus pensamientos, una mezcla de triunfo amargo, melancolía por la vida truncada y la extraña conexión que aún sentía, la mariposa blanca apareció una última vez. Revoloteó suavemente sobre la tumba, sus alas casi translúcidas a la luz del atardecer. Luego, inesperadamente, se posó un instante en el dorso de la mano de Mateo. Él contuvo la respiración, sintiendo un tacto casi imperceptible, como una caricia de aire. ¿Era ella? ¿Un último adiós? ¿O era simplemente su propia mente, anhelando una señal, una confirmación de que todo había valido la pena? La mariposa levantó el vuelo, ascendió en círculos lentos y luego se dirigió hacia el cielo anaranjado, desapareciendo sobre los tejados de Sevilla. Mateo se quedó inmóvil observando el cielo hasta que la mariposa fue solo un recuerdo. Una profunda sensación de paz, teñida de una tristeza igualmente profunda, lo invadió. La conexión real o imaginada se había roto. El caso estaba cerrado. La justicia, imperfecta pero real, se había cumplido. Elvira podía descansar. Regresó a su laboratorio. El olor familiar a formol y hierbas lo recibió como un viejo amigo. Todo estaba en su sitio, los instrumentos, los tarros, los libros polvorientos, su mundo ordenado y lógico. Pero algo en él había cambiado irrevocablemente.
La armadura de cinismo se había agrietado. Había mirado de cerca la fealdad del poder y la belleza trágica de la vulnerabilidad. Había sentido la punzada de la empatía, la quemadura de la indignación, la satisfacción amarga de la verdad desenterrada. Había rozado algo inexplicable, algo que trascendía la fría lógica de la anatomía. Ya no era el mismo Mateo Galván que había aceptado con desgana el encargo de examinar a doña Elvira. Seguía siendo un hombre solitario, un observador en los márgenes de la sociedad sevillana. Pero ahora, en sus ojos oscuros, ya no solo había la frialdad de la ciencia, sino también la sombra de una memoria, la huella de una conexión imposible y la conciencia del frágil equilibrio entre la vida y la muerte, la verdad y la mentira. Encendió una vela. Su luz parpadeante arrojó sombras danzantes sobre las paredes desconchadas. Cogió su bisturí. Había otros cuerpos esperando, otras historias silenciosas que desvelar. Su trabajo continuaba, pero ahora lo abordaba con una nueva perspectiva, con la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, a veces una pequeña luz o el aleteo efímero de una mariposa blanca podía marcar la diferencia. Sevilla seguiría siendo un laberinto de esplendor y miseria, de fe y pecado, pero él había encontrado su propio y peligroso camino a través de ella, guiado por la memoria de una joven muerta y la inesperada resurrección de su propio corazón. El eco de un aleteo silencioso parecía persistir en el aire quieto de la habitación, un recordatorio constante de que la verdad, como la vida, a veces se manifiesta de las formas más frágiles e inesperadas. La noche caía sobre Sevilla, cubriendo con su manto tanto los palacios como las chozas, pero en el pequeño laboratorio de Mateo Galván una vela seguía ardiendo, desafiando a la oscuridad. La vida de Mateo recuperó su ritmo habitual, pero la cadencia era distinta. Seguía siendo el anatomista meticuloso, el hombre de pocas palabras que prefería la compañía de los muertos a la de los vivos. Sin embargo, la coraza de cinismo, aunque reparada, ya no era impenetrable. A veces, al examinar un nuevo cadáver, se detenía un instante más, buscando no solo la causa física de la muerte, sino también el eco de la vida que se había extinguido, la historia no contada. La memoria de Elvira se había convertido en un patrón, una medida contra la cual evaluaba la injusticia y la fragilidad humanas. Fray Lorenzo lo observaba con discreta atención durante sus esporádicas visitas al convento. Notaba el cambio sutil en la mirada de Mateo, una profundidad melancólica que antes no existía. «La verdad tiene un precio, hijo», le dijo una vez, mientras compartían un jarro de vino áspero en la quietud de la biblioteca. «Y a veces ese precio se paga con la propia paz». Mateo simplemente asintió. Sabía que el fraile tenía razón. La paz completa le era esquiva, reemplazada por una vigilancia constante, una conciencia aguda de las sombras que se movían bajo la superficie dorada de Sevilla. El capitán Vargas también lo trataba con una nueva cautela, casi con respeto a regañadientes. Nunca hablaron directamente del caso Linares, pero ambos sabían lo que había ocurrido. Vargas entendía que Mateo era un hombre capaz de navegar por aguas peligrosas y salir a flote, un hombre que veía más de lo que decía y que poseía una tenacidad inesperada. A veces le confiaba casos particularmente extraños o políticamente sensibles, sabiendo que la discreción y la agudeza de Mateo eran sus mejores herramientas. Isabel, la doncella, había desaparecido. Fray Lorenzo le informó a Mateo que, poco después del retiro de la condesa, había ingresado en un convento de clausura en Carmona, buscando refugio y silencio. Quizás había encontrado allí la paz que Sevilla le había negado. Mateo sintió un alivio sombrío al saberla a salvo, aunque lamentó la pérdida de esa conexión viva con el pasado de Elvira. Los Linares continuaron su existencia disminuida. Don Rodrigo envejeció prematuramente, su arrogancia convertida en amargura. Se retiró en gran medida a sus fincas rurales, lejos de la corte y de los susurros persistentes. De doña Beatriz no se volvió a saber nada, tragada por los muros del convento y el oprobio silencioso de su clase. Su nombre se convirtió en una advertencia susurrada entre las damas nobles sobre los peligros de los celos desmedidos. Mateo, en su laboratorio, a veces encontraba una pluma blanca o veía el destello fugaz de algo pálido por el rabillo del ojo. Ya no buscaba explicaciones sobrenaturales. Había aceptado la ambigüedad, la posibilidad de que la mariposa hubiera sido real o una proyección de su propia necesidad de encontrar sentido. Lo importante no era su origen, sino el efecto que había tenido. Lo había sacado de su letargo